Muy bien, buenas noches. Ya estamos aquí reunidos nuevamente. Vamos por la tercera clase del curso de trauma físico y térmico. Yo creo que ya vamos a poder iniciar. Gracias, Padre, por darnos una oportunidad más de glorificarte y de juntos poder recibir tu bendición, Señor, en esta noche. Gracias por la oportunidad de aprender. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a ver. Hoy vamos a ver dos clases que son temas más o menos largos. Uno es de niño quemado. La segunda clase tiene que ver con tecnología, con un poco innovaciones en el manejo de las quemaduras. No es en el tema quirúrgico en sí, sino son tecnologías que son usadas en la reconstrucción de quemaduras. Perdón. Perdón. Un poquito resfriado. Y es interesante. Seguramente los vamos a tirar un poco. Tecnología actual en el tratamiento de quemaduras. Eso forma parte de la segunda clase. Entonces, teniendo esas dos premisas, nos vamos a comenzar con la primera clase. Niño quemado. A ver, ¿podemos por favor compartir y pasar al siguiente slide? Eso es. Objetivos, primero aspectos epidemiológicos, el diagnóstico, el manejo inicial, la prevención, tratamiento de las lesiones y, de manera especial en este grupo de pacientes, el control del dolor. ¿Sí? Seguimos, por favor. Siguiente. Muy bien. Se considera, según la OMS, ¿no? Retrocedemos, por favor. Eso, según la OMS, se tiene un estimado de 260 niños que mueren por quemaduras diariamente. Es un problema muy serio de salud a nivel mundial. A nivel mundial. Seguimos, por favor. La principal causa de mortalidad pediátrica por lesiones. Tenemos en esta secuencia, podemos ver, esto es del Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Es una estadística de la base de la web de injurias, el sistema de reporte que existe y es del año 2017, ¿no? Acá podemos ver nosotros, tenemos en primer lugar accidentes automovilísticos, fue el primer lugar de mortalidad pediátrica por lesiones. Tenemos segundo lugar ahogamiento, tercer lugar asfixia, es común. Y en el cuarto lugar se encuentran las quemaduras como principal causa de muerte pediátrica por lesiones. Es un problema frecuente. Seguimos, por favor. A ver, en Estados Unidos, como referencia, donde hay un poco más de reporte acerca del tema, tenemos que hay 2 millones de incendios anualmente. Bueno, es un país muy grande, ¿no? Ser muy grande, obviamente, todas las proporciones se multiplican, ¿no? Entonces tenemos 2 millones de incendios anualmente. Hay 1.2 millones de injurias térmicas dentro de esos grupos de incendios. Hay 100.000 hospitalizaciones por quemaduras. De estos hay 5.000 muertes. El CDC, que es el centro de enfermedades, ¿no? que está en Atlanta, reportan más o menos afectados 120.000 niños al año. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, podemos comprender que esto es un problema frecuente. Seguimos. Acá tenemos, en relación a la epidemiología en quemadura en niños, podemos ver menores de 5 años representan un porcentaje cercano al 55%, ¿no? De las causas, tenemos que el 65% por líquidos, y en relación a los lugares donde se produce la afección, en casa mayormente. Fíjense, en casa es que se da con más frecuencia un 76%. Esta es una data del Instituto Nacional de Salud del Niño, como referencia, ¿no?
Muy bien, seguimos. Acá tenemos agentes productores de quemaduras. Tenemos agentes físicos, químicos, agentes biológicos, ¿no? Lo más frecuente, los físicos, tenemos térmicos, eléctricos, radiantes también. En relación a los térmicos, hay sólidos, ¿no? Hay líquidos y hay gases también, ¿no? También hay vapores, hay llama o fuego directo. Son un poco el espectro de los térmicos. En los eléctricos, corrientes de alto y bajo voltaje, ya lo habíamos visto en clase anterior, ¿no? Y en los radiantes, rayos ultravioleta, rayos X, ¿no? Agentes químicos, ya habíamos dicho que se dividen en dos grupos, ácidos álcalis, y hay un grupo de quemaduras producidas por agentes biológicos, que no los tomamos mucho en cuenta, que son seres vivos, por ejemplo, insectos o medusas, los que están en la playa, ¿no? De repente no estamos tan familiarizados con esto en nuestro medio, pero sí en otras partes, ¿no? Seguimos, por favor. Ajá. Acá tenemos un poquito, ¿ven? La proporción, ¿no? De la gente, ¿no? Líquidos, podemos ver que el 65% es líquidos, más frecuente. Luego viene otro porcentaje, 30% fuego. Le siguen corriente eléctrica y luego un pequeño grupo, todos muy similar al de corriente eléctrica, ¿no? Muy por debajo de los dos grupos anteriores, ¿no? Mayormente son líquido y fuego los agentes causales de quemaduras en niños, ¿no? Seguimos, por favor. Ahora, en niños ya lo habíamos comentado esto porque en la clase que hicimos presencial hablamos un poquito de la forma en que se podía estimar, ¿no? La quemadura, la extensión. Entendimos que la extensión de la quemadura es una información muy importante para el tratamiento, ¿no? En especial para el manejo del shock. Entonces, como ven acá en el esquema, ¿no? Es toda la mano, ¿ok? No es solamente la parte central, sino es toda la manito, ¿no? Dice, regla de la palma de la mano, ¿ok? Fíjense ustedes, eso es muy importante. Una forma fácil y rápida para determinar la extensión de la quemadura es considerar la palma de la mano como un equivalente al 1% de la superficie corporal total y sobreponer un área correspondiente a la palma de la mano sobre el área quemada para calcular su extensión, como lo podemos ver en el ejemplo aquí, ¿no ven? He puesto la manito uno, y así se va calculando de una forma práctica, ¿no? La extensión de la quemadura, práctica y rápida también, que tiene relevancia para hacer un tratamiento oportuno, ¿no? Muy bien, seguimos. A ver, acá tenemos una evolución en el tiempo, ¿ok? ¿No? Aspectos médicos y técnicos de la medición y documentación del tamaño de las quemaduras. Esto es una publicación de Giret Zener del año 2021. Hacia finales del siglo XVIII se dan los avances científicos y hallazgos científicos iniciales para la estimación, ¿no?, de las quemaduras, hacia esa época, ¿no? Luego, a través de los años, aparece en el siglo siguiente, ¿no? Aparece la primera valoración de Lund Brother, ¿no? El Lund Brother que nosotros hemos visto en clase. Tiene porcentajes corporales de acuerdo a una proporción estimada, ¿no? Un poquito después, hacia 1950, aparece la regla de los 9, que también lo hemos visto. ¿Okay? Luego, hacia el año 80, miren cuánto tiempo pasó, 30 años, ¿no? Se empiezan a aplicar sistemas en 2D o sistemas en 3D hacia el año 94 para hacia el año 96 aplicar de forma práctica lo que acabamos de presentar, que son la regla de las palmas, ¿no? De manera rápida de poder tener una idea de la extensión de la quemadura. Es interesante la evolución en el tiempo. Seguimos, por favor. Acá, por ejemplo, lo podemos ver, ¿no? Es un esquema en la parte superior. Estos esquemas, por lo general, se encuentran en las unidades de quemados o en emergencias también, en centros con emergencias bien equipadas, donde se reciben pacientes quemados y se requiere hacer una estimación. Se tiene como puntos de apoyo,
podemos nosotros ver un poquito algunas características, ¿no? Que deben ser anotadas. Esos son como hojas para un checklist, ¿no? Básicamente, ¿no? Muy bien, seguimos, por favor. Como dice, ahí en ese recuadro pueden ver ustedes que hay algunos errores y limitaciones porque no se puede generalizar, pero de alguna manera sigue siendo aún bastante útil, ¿no? Acá podemos nosotros ver, hay un análisis 3D de perfusión para quemaduras usando imágenes hiperespectrales, ¿no? Hay parámetros de perfusión, tienen unos ciertos rasgos característicos y diferencias según el grado del daño, o sea, se evalúa la perfusión de la zona, ¿ok? Entonces, eso se clasifican las quemaduras en grados, describe objetivamente la microcirculación de las quemaduras durante las primeras 72 horas después de una lesión. ¿Por qué? Porque hemos dicho que estas quemaduras tienden a evolucionar. Y este es un buen ejemplo, es un sistema de imágenes que permite determinar zonas de mayor profundidad en la quemadura que pudieran requerir un tratamiento más especial, ¿no? Estos son métodos de diagnóstico que se están utilizando. Seguimos. Criterios de derivación para la atención en una unidad de quemados. Es importante tomar como referencia. Ya hemos hablado un poquito de esto, hemos considerado quiénes son los pacientes que representan el grupo de pacientes con grandes quemaduras, ¿no? Primero, quemaduras de más del 10% de superficie corporal total en general se debe tomar en cuenta. Hemos dicho nosotros que más del 20% en un adulto con quemador de segundo grado es un gran quemado. Y en el caso de niños o ancianos es más del 10%. ¿Ok? Puede haber un poquito de confusión en algunos casos que algunas referencias pueden considerar 30%, pero lo que hemos mencionado es lo que está en la clase, ¿no? También tenemos que hay quemaduras de áreas especiales. Cara, manos, pies genitales y grandes articulaciones son áreas especiales de cuidado debido a que potencialmente en estas áreas se pueden desarrollar complicaciones importantes, ¿no? Así, hay quemaduras de espesor total superiores al 5% de espesor total, también son criterios de derivación. Toda quemadura eléctrica, toda quemadura química, toda quemadura inhalatoria, fíjense, esos tres grupos son criterios de derivación. Importante. Repito, eléctricas, químicas, inhalatorias. Derivación. Las quemaduras circunferenciales, que ya les había hecho notar que tienen una particularidad, dado que producen síndromes compartamentales. Entonces, aquí sí es importante poder aplicar las fasciotomías, ¿no? Que mostramos en una foto en su momento, ¿no? Hay un grupo particular que debemos tomar en cuenta, que son aquellos pacientes que ya tienen alguna enfermedad preexistente y hace que la quemadura que tienen presente otro panorama y otro pronóstico. Entonces, quemaduras en personas con enfermedades preexistentes que puedan complicar el tratamiento o puedan prolongar la recuperación o incluso podrían aumentar la mortalidad. Estos pacientes deben ser derivados. Y finalmente, cuando hay trauma asociado. Hemos dicho que las quemaduras, como son accidentes, pueden ocurrir en el contexto de que haya habido lesiones asociadas por caída, golpes, y que pueda generar un problema tan serio como la quemadura, ¿no? Todos estos son criterios de derivación para la atención en la unidad de quemados. Siguiente, por favor. A ver. Nuevamente nos encontramos, ya saben ustedes, ante toda emergencia, el ABCDEF, que es un acrónimo que se usa para recordar un poquito las pautas de valoración de todo paciente a una emergencia, ¿no? A, airway, en inglés, mantenimiento de vías aéreas con control de la columna cervical. B, breathing, respiración. C, circulation, en caso de hemorragias asociadas. D, estado neurológico. E, exposición y control ambiental, evitar la exposición innecesaria porque hay un cuadro de hipotermia que con frecuencia se observa. Y F, la llamada reanimación hidroelectrolítica con fluidos
de acuerdo al tamaño de la quemadura, tal como lo vimos en la clase anterior, ¿no? Se sugiere iniciar la resucitación con fluidos, se dice acá, con un ritmo de 20 centímetros cúbicos por kilo por hora, ¿no? Y mantener la diuresis en 1 centímetro cúbico kilo hora, ¿ok? Como referencia. Seguimos, por favor. A. Vía aérea permeable. Protección cervical, recuerden ustedes, ya se ha mencionado la importancia en la parte de airway, de vía aérea, el trauma asociado en cuello, ¿sí? Que se puede observar con frecuencia, en caídas sobre todo. Seguimos. B. Breathing, respiración, ventilación, lesiones mortales, administración de oxígeno al 100%, máscara de no reinhalación. Hay que ver la frecuencia y profundidad y sobre todo en relación al breathing, las quemaduras torácicas circulares pueden producir restricciones en la amplexación respiratoria y por ende producir depresión, ¿no? Importante tomar en cuenta. Seguimos. La siguiente, por favor. Eso es. A ver, la C no está. A ver, de repente se ha corrido. ¿Podemos retroceder? ¿No? Retroceder un slide, por favor. No, a ver, la D, ¿podemos seguir de la D a la siguiente, por favor? De repente se ha cambiado el orden del slide. Siguiente. Siguiente slide. No, ahí parece que algo pasó. Bueno, la C es circulación, ¿ok? La circulación, básicamente vamos a monitorizar perfusión, la oximetría de pulso es importante como una ayuda adicional, ¿no? Es algo que ya tenemos casi estandarizado después de la pandemia, ¿no? Acá está, C, ¿ve? C circulación, ¿ve? Tensión arterial, pulso, coloración, canalizar dos venas periféricas, ¿no? En los centros de quemado se colocan vías centrales. Inicio de resucitación de 0 a 5 años, 125 mililitros hora. De 6 a 14, 250 y mayor de 15, 500, ¿no? Se debe valorar la perfusión periférica y se debe considerar la posibilidad de síndromes comportamentales, ¿no? Sobre todo a nivel de miembros, ¿ok? Seguimos, por favor. Entonces, la D, déficit neurológico, nivel de conciencia. Hay una escala para valorar alerta, respuesta verbal, respuesta al dolor y nivel de conciencia, ¿no? Es una escala ABDI, para recordar, ¿ok? Es una forma práctica de valorar déficit neurológico. ¿Qué más podemos hacer? Seguimos. Exposición y control ambiental. Detener el proceso de la quemadura es muy importante. Ya hemos recordado que quemaduras, la eléctrica, por ejemplo, la química, debemos limitar que continúe el proceso de contacto con el paciente, evitarlo, ¿no? Hay que ver, remover ropa, por ejemplo, en quemaduras químicas, retirar accesorios metálicos para, en caso de eléctricas, proteger al paciente de hipotermia que con frecuencia se asocia, ¿no? Seguimos. Seguimos. E, F. ¿Sí? Siguiente slide, por favor. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos de la hidratación en estos pacientes? En primer lugar, ya hemos mencionado, diuresis 1 cm/kg hora. En algunos slides anteriores nosotros hemos presentado un rango, ¿no? Que puede ser 0,5 a 1, ¿no? En todo caso, ahí seamos flexibles. 0,5 a 1, 1 kilo hora. Densidad, 10, 15, 10, 20. Presión arterial casi normal, un 10% de pacientes. Frecuencia cardíaca normal, 10% a 20%. Albúmina, 3.5 gramos por litro. Sodio, 120 miliequivalentes por litro. Glucemia, 80 miligramos litro. Y hematocrito, 30%. Como parámetros a considerar como metas a alcanzar. ¿Ok? Cuando se dice presión arterial casi normal, es un porcentaje del valor normal que esperamos. ¿Ok?
Lo mismo la frecuencia cardíaca, ¿no? Valores de albúmina, de sodio también, la glicemia y un hematocrito, ¿no? Son objetivos para mantener estables a los pacientes. Seguimos. Balance hídrico, endovenoso, vía oral. Estos son los ingresos que uno debe tomar en cuenta, ¿no? Para establecer un balance hídrico adecuado. Lo que se aporta por vía endovenosa, lo que se aporta por vía oral, la albúmina, ¿no? Eh, algunos medicamentos que se estén administrando y la nutrición enteral como parte del balance hídrico. ¿Okay? Luego, como egresos, la diuresis, la pérdida de fluidos gastrointestinales, secreciones y pérdidas insensibles a través de la piel como parte de la medida del balance hídrico en estos pacientes. Seguimos, por favor. ¿Sí? Siguiente slide. Eso es, resucitación hídrica. Acá tenemos una primera fórmula, ¿ok? Hemos hablado en adultos del Parkland y del Brook modificado, ¿no? De eso hemos hablado en la clase anterior. Acá vamos presentando algunas fórmulas diferentes. La fórmula de Rosenthal para pacientes con menos del 20% de superficie corporal total, el primer día el 10% del peso del paciente. Eso se administra el 50% del volumen total las primeras 8 horas y el 50% del volumen total en las siguientes 16 horas. Algo similar a lo que se hace con el Parkland y Brook, ¿no? Se divide en 8 y 16. Y el segundo día, la mitad, 5% del peso del paciente. Entonces, 10% del peso del paciente es igual al volumen total. ¿Ok? Primer día. El segundo día es la mitad. Resucitación hídrica de Rosenthal. ¿Ok? Para pacientes con menos del 20% de superficie corporal total. Seguimos, por favor. Ejemplo, peso 12 kilos, ¿ok? Porcentaje de quemadura 15%, es menos del 20%. Primer día, 10% del peso, ¿ok? Volumen total, 1200 cc, ¿ok? Entonces, tenemos, se aplica la mitad del 1200, la mitad, en 8 horas y la otra mitad en 16 horas. Y el segundo día, la mitad de peso, en este caso la mitad de 12, 600 cc, y eso se administra durante el día en 24 horas. Esta es básicamente la fórmula de Rosenthal para niños con quemaduras de menos del 20% de superficie corporal. ¿Ya? En realidad el tratamiento de niños es muy sensible, es una población sensible, y lo ideal es que todo el manejo se pueda hacer en un centro especializado, ¿no? Idealmente, ¿no? Pero es bueno conocer estas referencias. Seguimos, por favor. Tenemos luego la fórmula de Carvajal. Acá se aplica para quemaduras mayores al 20% de la superficie corporal total. ¿Ok? ¿Cómo se aplica? Primero, el primer día, 2.000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal quemada, más 5.000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal quemada. Acá la complejidad radica en poder estimar el metro cuadrado de superficie quemada, ¿no? La mitad, primeras 8 horas, la siguiente mitad, las siguientes 16 horas. El segundo día baja a 1.500 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal total y 3.750 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal quemada, ¿no? En 24 horas, ¿no? Ese es el volumen total en 24 horas. La primera se subdivide en 8 y 16. Fórmula de Carvajal, ¿ya? Fórmula de Carvajal. Esto es para quemaduras mayores al 20% en pediátrica, ¿no? Seguimos. Acá tenemos un fluxograma, ¿no? Tenemos hacia la izquierda del 10 al 20% de quemadura de superficie corporal total y hacia la mano derecha más del 20%, ¿ok? Esto es un fluxograma que podemos tomar en cuenta, ¿no? Dice, ¿no? En menores de 5 años es 125 mililitros hora. De 5 a 14, 250 mililitros hora. Y mayores de 14, 500 mililitros hora.
Se aplica solución cristaloide, ¿no? Lactato Ringer o destroza lactato Ringer, ¿no? No se utiliza solución salina normal. La recomendación en este cuadro. Luego podemos ver hacia la izquierda y hacia la derecha. Se necesita un requerimiento hídrico y además pérdidas por quemaduras 20 mililitros kilogramos por día, ¿no? Cuando son grandes quemados, hay dos fórmulas que se pueden usar, las que ustedes ven ahí. El del Galveston modificado, con un requerimiento hídrico de 2.000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal total. Pérdidas por quemaduras, que son agregadas, 5.000 mililitros metro cuadrado de superficie corporal quemada por día, ¿no? Acá es importante ver que la primera es metro cuadrado de superficie corporal total, en comparación con el metro cuadrado por superficie corporal quemada, que es la que se da por quemadura, ¿no? Hay también la posibilidad de usar un Parlan modificado, donde hay un requerimiento hídrico y pérdidas, ¿no? Por quemaduras estimadas en 3 mililitros kilo por extensión, porcentaje de extensión. Como ven, hay muchas formas, ¿ya? Estos son referenciales que puede servirnos a nosotros para tomar como punto de partida para decidir qué fórmula voy a utilizar. En realidad eso requiere de cierta experiencia en el manejo de los pacientes para poder individualizarlos. Es decir, en este paciente voy mejor a usar un Parlag o un Brook modificado, de repente, o lo que las fórmulas que hemos presentado ahora, ¿no? No es tan fácil, esto hay que identificar al paciente potencialmente, hay que ver qué factores agregados pueden existir, son pacientes que tienen problemas renales o no, hay enfermedades coexistentes, esas cositas son muy importantes para poder tomar decisiones, de tal manera que al punto del momento, aquí yo diría que estos son más que nada ciertas informaciones referenciales para que ustedes tengan una idea de cómo es el manejo, ¿no? Eh, Básicamente, seguimos por favor. Siguiente slide. Por favor, podemos continuar. Siguiente slide. Gracias. Uy, se pasó uno. Uno menos, por favor. Uno menos, sí. Podemos retroceder. Nos hemos comido un slide ahí. A ver. Por favor, sí. Uno anterior. Ay, no. La siguiente. Me parece que se saltó uno. A ver. Siguiente slide, por favor. Ajá. Siempre el riesgo que va a existir cuando ustedes van a hacer una reanimación hidroelectrolítica de estos pacientes quemados es que, ya lo hemos mencionado en la clase que tuvimos, la sobrehidratación. Ese es un riesgo. Habíamos visto que el Parlan tenía un volumen mayor que el Brook, por ejemplo, en adultos y en niños también. Esto es un riesgo que existe. ¿Ok? La sobrereanimación que estaríamos haciendo puede contribuir al daño capilar y al edema, que ya existe. Ojo, ya existe el edema. Recuerden ustedes que la fisiopatología de la quemadura se produce una extravasación del intravascular al intersticial. Entonces, debemos tomar con mucho cuidado cuando realizamos este tipo de reanimación hidroelectrolítica. ¿Qué va a haber? Bueno, edema cerebral, edema pulmonar, edema de vías respiratorias, que podrían agravar una injuria inhalatoria, efusiones pleurales, derrames pericárdicos también, anasarca, que ya eso es una generalización del edema, ¿no? Del cuerpo. Profundización de las heridas también va a producir, en caso que existan estas, síndrome de compartimiento,
¿no? Esto es un síndrome compartamental, se llaman, que ya sabemos que son incremento de las presiones en los compartimientos produciendo afección de la vascularización, ¿no? Síndrome del compartimiento orbitario también ocurre a este nivel, la neumonía, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, síndrome de disfunción multiorgánica y muerte. Entonces, se debe tomar muy en serio esta pauta, indicar el momento correcto, tener la certeza si es que podemos nosotros hacer una reanimación hidroelectrolítica en un niño o es prudente hacer la derivación oportuna más rápida, ¿no? Seguimos. Ahora sí, ¿ven? Gasto urinario, acá podemos ver como medida de control, una medida para poder controlar o determinar el grado de eficacia o no de nuestra reanimación hidroelectrolítica. Podemos tener un gasto urinario mayor o menor de 30 kilos, ¿no? Dependiendo del peso, pues se puede estimar en 1 a 2 mililitros cuando son más de 30 kilos, mililitros kilo por hora, o cuando son mayores de 30 kilos, 1 mililitro, ¿no? Eh, kilo hora, ¿no? Es el balance de líquidos completo, racional, estricto y horario. Se produce, esto tiene que ver con la perfusión periférica, con el sensorio, la hemodinámica, y representa una guía fidedigna para determinar una reanimación de forma exitosa, ¿no? Hay que tomar en cuenta la frecuencia cardíaca. La presión venosa central es un elemento muy importante para lo cual se requiere de un catéter central en la cava, que no siempre, eso ya es parte del manejo de especialidad de la unidad de quemados, y la hemodinámica normal también, ¿no? Seguimos, por favor. Muy bien. Este es un estudio, ¿ya?, que se hizo para determinar el lactato sanguíneo como marcador de pronóstico de la resucitación. Se llama el aclaramiento del lactato. Entonces, en este estudio que se presentó, que lo pueden ver aquí en la tabla, se compararon diferentes grupos, ¿no? La monitorización del lactato puede garantizar una perfusión periférica adecuada durante la reanimación. Este es un factor, una medida que nos ayuda a saber si lo estamos haciendo bien. Es un marcador pronóstico de resucitación en quemados. El aclaramiento del lactato, ¿ok? Acá se hizo uno, como ven ustedes, dos grupos, uno que tenía el lactato menor de 2, otro que tenía el lactato mayor de 2, se subdividió en dos grupos, B1, B2, que aclararon menos de 2 milimoles por litro las primeras 24 horas, y otros que no aclararon menos de 2 milimoles por litro en las primeras 24 horas por reanimación, ¿no? Y se pudo ver la diferencia, la relación entre el lactato sanguíneo y la depuración del lactato en la mortalidad y la sepsis, ¿no? Y se pudo observar que había una relación directa entre la posibilidad de depurar el lactato, ¿no?, y la resucitación efectiva en pacientes quemados, ¿no? Entonces garantizaba una perfusión periférica adecuada, ¿no? Muy bien. Acá podemos ver. Observen ustedes, grupo B1, grupo B2, ¿no? En el grupo B1 se aclaró, por ejemplo, aquí lo tienen, grupo B1 se aclaró, ¿no?, menos de 2 milimoles por litro. Y en el grupo B2 no se aclaró. Observen ustedes, el color rojo es sepsis y hay una mayor proporción en el grupo que no aclaró, ¿no? Asimismo, en el grupo B, donde había más de 2 milimoles por litro, ¿no?, y en el grupo A menos de 2 milimoles por litro, se puede ver también un mayor incremento de sepsis, ¿no? La mortalidad que está en gris, que lo pueden ver aquí también, si comparamos grupo B1 con grupo B2, el grupo que aclaró tenía menor probabilidad de mortalidad y sepsis, ¿no? Un estudio interesante que se puede revisar con calma, pero que nos ilustra un poquito este marcador. Es un marcador útil, ¿no?, que podemos solicitar para tener una idea. Seguimos, por favor. La prevención juega un rol importante,
¿no? Muy importante en niños quemados. Hay campañas que se hacen en los hospitales pediátricos de este punto de vista. En primer lugar, no colocar en el piso ningún recipiente con líquidos calientes porque permite el acceso fácil del niño. Al bañar a los niños en la tina siempre colocar el agua fría y después el agua caliente, porque podría producirse un fenómeno en el cual el niño quede expuesto a la parte, al componente caliente del líquido que se ha colocado. Y también no tomar ni transportar líquidos calientes con el niño en el brazo, ¿no? O si está muy cerca. Hay que tomar precaución de los accidentes que podrían ocurrir, ¿no? Muy bien. Seguimos, por favor. Prevención de quemaduras. Acá tenemos algunas pautas interesantes, importantes a seguir. En primer lugar, nunca apagues con agua un fuego producido en una sartén. Eso seguramente ustedes han llegado a ver algunos videos que se encuentran en las redes sociales, ¿no? Donde la persona está cocinando, se produce un fuego y lo que hace es echa agua a la sartén y lo que va a ocurrir es que va a haber un fogonazo, va a haber una expansión del fuego produciendo quemaduras, ¿no? La persona, ¿no? Es un error. Seguimos, por favor. Dos, hay que mantener sustancias inflamables lejos de las fuentes de calor. Es parte de lo que son la prevención de quemaduras. Seguimos. Hay que colocar hacia adentro siempre mango de casos y sartenes, hacia adentro, porque es frecuente que uno pasa y al tener el mango hacia afuera, inmediatamente vuelca el contenido, ¿no? Produciendo quemaduras, ¿no? Si los niños están por ahí, ellos son los que van a recibir primero ese contenido, ¿no? Seguimos. Cuatro, extrema la precaución al transportar comidas, bebidas hirviendo o muy calientes. Esto con frecuencia produce accidentes. Seguimos. Máxima atención de no dejar estufas encendidas, que tienden a producir ese tipo de problemas. Y el 6 que está ahí chiquito, dice, impide que se acerquen durante planchado a chimeneas y a barbacoas. Debemos evitar eso también. Esta otra causa frecuente de accidentes donde los niños se ven más vulnerables y afectados, ¿no? Seguimos, por favor. Ahí está el 6. Muy bien. Siguiente. 7. Mantener alejados de la encimera de vitrocerámica. Este es un tipo de cocina, yo lo conocí cuando estuve en España, no sé si algunos de ustedes lo han visto, que es como una lámina de cerámica negra, oscura, que antes, bueno, uno estaba acostumbrado a las hornillas, ¿no? Entonces uno prendía la hornilla, salía el gas y con el fósforo se prende y se cocina a gas. Pero las vitrocerámicas son como unas planchas de cerámica oscuras que lo que hacen es generar el calor a través de la electricidad. Son cocinas eléctricas. Esas son las vitrocerámicas. Y hay que mantenerse alejado de estas encimeras, de las placas eléctricas y los quemadores de gas, como el que ven ustedes a la mano derecha. También son causas frecuentes de accidentes, ¿no? Las vitrocerámicas ahora son más frecuentes que antes en nuestro medio, ¿no? Y bueno, depende mucho de los estratos sociales, algunos tienen la posibilidad de contar con estas tecnologías, ¿no? Que otros todavía seguimos con lo convencional, ¿no? Seguimos, por favor. A ver. Siguiente slide, por favor. Uy, el 8 se comió el 8, a ver. El 8, la puerta del horno también puede quemar las manos al apoyarse en ella. Si se ha usado recientemente también, ojo, porque eso está expuesto porque está más o menos a la altura, por lo general está abajo y está a la altura de los niños. Mucho cuidado. Seguimos. 9. No permitas que se acerquen cuando estás friendo y especialmente si hay salpicaduras porque también pueden producir lesiones, sobre todo en rostro, ¿no? 10. Siguiente, por favor. Niños, no dejen sus alcances mecheros y cerillas, pues se tienden a jugar con estas cosas. Muy bien. Son 10, creo, pautas de recomendación. Seguimos, por favor. Muy bien. Punto de break. Estamos cerca del... Sí.
Vamos a aprovechar. Ha terminado en este punto la primera clase. Como ven ustedes, son pautas generales. Quizás pueda parecer un poquito confuso las diferentes ofertas de manera de manejar el equilibrio hidroelectrolítico, ¿ya? Quizás eso puede ser un poco una confusión, pero yo diría que por lo menos las fórmulas que más, las de Carvajal y Rosenthal son las que más se podrían tomar en cuenta, ¿ya? Al menos, y como repito, los niños son un grupo muy especial, ¿no? El cual debemos tener en cuenta para sobre todo las complicaciones asociadas a la sobrehidratación, ¿no? Fácilmente podemos caer en ese problema. Vamos a ver, continuamos, creo que este es un break dentro de esta clase, si no me equivoco. A ver, me parece que yo hice un break en esta clase, pero no es la break de mitad de... A ver, siguiente, por favor. Vamos a ver, me parece. No tengo el PowerPoint a la mano, si no, esto no está pasando. A ver, por favor, si podemos mostrar el siguiente slide. A ver, eso así, ¿ven? Claro. Esta clase continúa. A ver, vamos a ver. Todavía estamos un poquito lejos del break que hacemos a mitad de la clase. El soporte nutricional, la nutrición enteral temprana es importante. Enteral, temprana. Disminuye el hipermetabolismo observado en la quemadura. Mejora el balance de nitrógeno, mantiene la mucosa intestinal íntegra, disminuye las estancias hospitalarias, preserva función gastrointestinal, disminuye la translocación bacteriana que ocurre y es menos costosa que la nutrición parenteral total. ¿Ok? Entonces, la nutrición enteral temprana es aparentemente la mejor opción a considerar dentro de la parte nutricional. Seguimos. Acá podemos ver pautas de alimentación, ¿no? Se hacen necesidades calóricas, necesidades proteicas. ¿Ven? Y para eso, por ejemplo, en las proteicas, vamos a ver nosotros, de acuerdo a las edades, las cantidades en gramos por kilo por día que se recomiendan de tener, ¿no? Dependiendo de la superficie corporal quemada, 10 a 20% de superficie corporal quemada, tienen estos valores, como lo ven ahí, o del 20-40% de 0 a 3 años, 3 a 4, de 4 a 18 años, 2.53, ¿no? Son las referencias. En relación a las necesidades calóricas, podemos ver nosotros la calorimetría indirecta, ¿no? Se puede, ahí tenemos como referencia, hay un factor 1.1.2 para la superficie corporal quemada que se tiene que considerar y hay una calorimetría indirecta no disponible en la cual se toma la tasa metabólica basal, ¿no? Ese es de un autor que la promueve, ¿no? Que es igual al factor. Tenemos 10 a 20% de superficie corporal total, la tasa metabólica basal, por un factor que es 1.2 a 1.4, ¿no? De 0 a 6 meses es 110 a 130 kilocalorías por kilo por un factor que puede ser de 1.2 a 1.4. O sea, para un poco interpretar la tabla, ¿no? Si es que se tiene la calorimetría indirecta está disponible, se puede aplicar la primera fórmula de 1.1, 1.2, y cuando no está disponible se usa la tasa metabólica basal, ¿no? de Schofield, ¿ok? Por el factor. Luego, en relación a la superficie, que podemos ver de 10 a 20, 20 a 40 o más de 40, se usa la tasa basal de Schofield por un factor, ¿no? Y aquí tenemos el 1.2, 1.4, luego sube a 1.4, 1.6, y en más de 40% de superficie corporal quemada, se tiene el factor sube a 1.6 a 1.75, ¿no? Y de 7 a 12 meses, de 100 a 120 calorías por kilo por el mismo factor, ¿no? Y si es un paciente intubado, se agrega la tasa metabólica basal por el factor de superficie corporal quemada por 0.85 a 0.9. Esto es un poquito complejo en realidad, pero tenemos una idea de cómo se van determinando los requerimientos nutricionales, calórico-proteicos, por ejemplo, ¿no?
En un paciente con estas características, esto requiere un manejo muy cuidadoso, ¿no? Y es casi de especialidad, ¿no? Seguimos. Además, estas quemaduras en general deben ir asociadas a inmunización contra el tétano, ¿no? La cual se debe diferir por 72 horas. Acá hay un cuadro con la cita de la referencia, donde se puede ver un poco las características de la vacunación y la recomendación de diferir por 72 horas su aplicación. En relación al cuidado de las heridas, todas las lesiones deben cubrirse, se debe mantener la temperatura corporal, ya que mantenerlas descubiertas por lo general puede asociarse a hipotermia, ¿ok? No se debe aplicar frío, ¿ok? ¿A quién se hospitaliza? Algunos parámetros, acá se ha mencionado, ya anteriormente reiteramos, quemaduras de espesor facial mayores al 10%, corporal total, quemaduras que involucran cara, manos, pies, genitales, perineo o articulaciones mayores, quemaduras de tercer grado en cualquier grupo de edad, quemaduras eléctricas, químicas o por inhalación, ¿no? Muy importante. Seguimos, por favor. ¿A quién hospitalizo? Lo acabamos de mencionar, es una reiteración, ¿no? Básicamente ya hemos hecho un énfasis hace unos momentos. Seguimos, por favor. Siguiente slide. Sí, siguiente slide, por favor. A ver, por favor, esto, podemos continuar. En relación a las heridas, la limpieza se hace un aseo suave, hay que ver elementos extraños, partículas carbonáceas, restos de textiles, ropa o flictenas que hemos hablado que se encuentran en las quemaduras de segundo grado. Es difícil realizar esto en niños, los niños no van a colaborar con una limpieza. Como les contaba yo, en mi experiencia en el hospital de niños, lo que se usaba mucho para tratar de mantener un cierto control sobre los niños es la ketamina, ¿no? Todavía se sigue usando la ketamina. En relación al desfibramiento, ¿ya? No se hace un aseo quirúrgico ni se realiza una agresión mayor a un simple lavado, arrastrando suavemente las torundas de algodón o de gasa empapadas en solución fisiológica, escurriéndolas, ¿ya? Eh, no se usa ningún tipo de antisépticos tópicos, ¿ya? Por el riesgo para la vitalidad del tejido por acción química. Si ustedes le ponen isodine, betadine a una lesión de este tipo, lo que se va a afectar es su vitalidad. Muy por el contrario, se va a producir un agravamiento de la quemadura. En relación a las coberturas, se puede poner sobre la piel quemada apósitos estériles secos, absorbentes, muy abundantes, capaces de atrapar el exudado, ¿no? Sin que este alcance las capas superficiales. Entre la piel y los apósitos textiles se puede poner las famosas gasas parafinadas que les mostré, un espesor de 3 a 5 milímetros. Hay un momento en el cual se puede cambiar esta etapa hacia la utilización de seno-injertos. Un seno-injerto es un tipo de injerto que viene de un animal, por ejemplo. En este caso, lo más común en nuestro medio es el chanchito. El chanchito, cuando uno es residente en lo de cirugía plástica ahí en el hospital, le mandan a que lo pelen a los chanchitos. Entonces agarran ustedes al chanchito con un dermato, le sacan toda la piel. Y esa piel se liofiliza y se guarda. Y cuando es necesario, se toman esas muestras, se colocan en solución salina y se aplican en el paciente en las zonas quemadas. Ahora, un seno injerto no va a prender, no es que vamos a quedar, nos vamos a transformar en chanchos, no, eso no va a ocurrir. Lo que ocurre es que este injerto solo es una cobertura temporal, que luego va a requerir la colocación de los injertos de piel, ¿no? Definitivos, que son los autoinjertos, injertos del mismo paciente de alguna zona ahora de su cuerpo. ¿Ok? Entonces, es bien importante eso.
Otro animalito del cual se puede tomar su piel para cubrir las lesiones, las quemaduras de manera temporal, que ayudan a limpiar las heridas, ¿no? Y evitar la infección, es la tilapia. Yo tuve la oportunidad de visitar Islandia, un viaje muy bonito, recomendable, y ahí ellos, me acuerdo, en el mismo aeropuerto promocionaban la utilización de la tilapia para quemaduras. Muy interesante, muy interesante. Muy bien, seguimos, por favor. Doctor, ¿y Ah, eso no sí, genera más lesión cuando se vuelve a sacar el injerto? ¿cómo? ¿No genera qué? O ¿Eso no sea, luego genera de qué? poner más lesión, o sea, lo No, no, pones y no, no, luego lo no. No, sacas. porque cuando le ponen el chanchito o la tilapia, lo que van a hacer ustedes es proteger las áreas cruentas, porque ya están cruentas las áreas, ¿ya? El quemado ya tiene áreas cruentas. Por eso hay que ver en qué etapa, ¿no? O sea, yo no voy a poner el chancho encima de una escara, no. Ya la escara ha sido retirada, entonces es un área cruenta. Y esa área tiende a sangrar, tiende a perder líquidos porque no tiene cobertura cutánea. Esos tejidos pierden más líquidos porque la piel protege de la pérdida de líquidos del cuerpo. Entonces, disminuye el dolor también, porque no queda la herida expuesta, sino tiene una cobertura. Todo es una serie, una lista de beneficios que tiene el uso de los semi-injertos en los pacientes. Entonces, muy bien, incluso a veces parece que se estuviera prendiendo, pero no llega a prender, simplemente después hay que retirarlo y uno ve que las heridas están bastante limpias, y luego procede a colocar el injerto del mismo paciente. O sea, estos semi-injertos son de tipo temporal y buscan básicamente los beneficios que acabo de mencionar, ¿no? Disminuir el dolor, pérdida de líquidos, dar cobertura a las lesiones, ¿no? Puede prevenir la infección en cierta manera también, ¿no? Porque no quedan expuestas, ¿no? Entonces, hay muchos beneficios. Se usa regularmente, con mucha frecuencia, en el centro del Hospital Niño, por ejemplo, ¿no? Y en todo el mundo. O sea, como les acabo de mencionar, en Islandia se promueve mucho la utilización de la tilapia como su piel de la tilapia del pescadito para cobertura de quemaduras, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a entrar a un detalle, ¿no? Esta es una publicación del año 2016 donde analizan la utilidad de los injertos de piel de cuero cabelludo. El problema en el niño es que su cuerpo es pequeño, entonces no hay muchas áreas de las cuales tomar el injerto para poder aplicarlo, el injerto definitivo. Y una fuente de injertos útil es el cuero cabelludo. Entonces todos estos niñitos están con la cabecita rapada, le sacan el pelito todo. Y después, con un dermatólogo, se toma partes de piel cabelluda muy delgadas, y como tiene muchos apéndices, folículos pilosos, ¿no? Cabello, ¿qué pasa? Que repiteliza muy rápido la lesión y se puede volver a tomar un injerto en un periodo de tiempo corto. Esa es una gran ventaja y se usa mucho los injertos de piel de cuero cabelludo del mismo paciente, autoinjertos se llaman, autoinjertos, para dar cobertura a las quemaduras en niños. Yo recuerdo mucho eso, veía a los niñitos con su cabecita tapada y con su venda acá. Le han sacado injerto de la cabeza. Y si se saca adecuadamente, no deja secuelas, porque podría haber como secuela alopecia, ¿no? Podría haber, ¿no? Seguimos, por favor. Vamos a ver. Siguiente slide. Sí, por favor, podemos continuar. Eso, ¿ven? Ahí está. ¿Ven? Se toma el pelito. Siguiente, por favor. Cabecita. Siguiente slide, por favor, para ir viendo un poco los detalles. Acá tenemos un estudio, por ejemplo, complicaciones asociadas a la toma de injertos. Observaron alopecia total, un 2%, microaglopecia, que es más fina, más pequeña, en un 15%, úlceras no hubo, infecciones en los folículos pilosos, foliculitis, 2%, cambios en la calidad de pelo, 5%, cicatrices hipertróficas no se observó, picazón sí,
15%, dolor no se observó. Permitiría nuevamente la toma de injertos del cuero cabelludo, 88%, ¿no? Área injertada, ese es el área donante. Y en el área injertada, complicaciones puede pasar, si el injerto no es delgado y es un poquito grueso, que se lleven folículos. Entonces lo que ocurre es que a veces en la zona injertada le sale pelo, ¿no? Porque se ha llevado de acá en la cabeza. Pero eso depende del grosor, ¿no? Y a veces hay algunas limitaciones funcionales en un 17%, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Acá pueden ver, ¿no? Estos son apósitos no adherentes, ¿no? Hay impregnado con un ungüento hidrofílico de acción bacteriostática, ¿no? Es el tribometfanato de bismuto al 3%, más vaselina, que es el petrolato, sobre una gasa de tejido fino, ¿no? Es una especie de apósito especial con acción bacteriostática, mantiene el ambiente húmedo y óptimo en la cicatrización de las heridas, tiene acción antibacteriana, desodorante, favorece el desarrollo de tejido de granulación, no se adhiere al lecho de la herida, se retira muy fácil y se adapta fácilmente. Son tipos de apósitos que existen, que son alternativas, ¿no? Seguimos. A ver, por favor. Siguiente. Siguiente slide, por favor. Sí. Siguiente slide, por favor. A ver. A ver, Edson, si está ahí todavía, si podemos continuar con la presentación. Lo que pasa es que yo no tengo, mi tablet no me permite compartir pantalla. Entonces, y mi computadora tiene un software que no me permite descargar el Teams. Entonces, estamos pidiéndole al delegado, que le agradecemos mucho, poder contribuir con nosotros. A ver, ¿qué habrá pasado? Edson. A ver, ¿qué habrá pasado? A ver. Eso es. A ver. ¿Algún problema? Sí, si la pantalla se ve, claro, pero no podemos continuar. Hay algo pasado. Ahí estamos, gracias. Parte final de esta presentación, un poquito antes del break, el dolor es importante. El gran problema en el dolor es que es difícil estimarlo en un niño. No sabemos si el niño está con estrés, está asustado, no lo sabemos. Y el gran problema que puede surgir es que no podemos determinar una medicación analgésica adecuada. Una de las escalas que se usa mucho es esta, la escala FLAC, que es cara, piernas, actividad, llanto, controlabilidad, ¿no? Acá está, ¿no? O consolamiento, ¿no? Entonces, es una escala, pero sigue siendo muy subjetiva. El gran problema de estas escalas, como la FLAC, es una escala para dolor de niños, ¿ok? Pero es subjetiva, sigue siendo subjetiva. Su aplicación es relativamente útil. Sigue siendo un gran problema el tema del dolor en niños, ¿ya? A veces, y también las herramientas tenemos algunas limitaciones con las herramientas farmacológicas, ¿no? Vamos a ver, seguimos, por favor. Acá tenemos, ¿ven? Acá hay una escala diferente a la escala FLAC, que es la escala Comfort B. Es la única herramienta que ha sido validada en pacientes quemados. Tiene alta confiabilidad entre evaluadores, es la única herramienta bien estudiada en niños quemados. Adaptación transcultural y características de la versión española de la escala Comfort Behavior Scale en el paciente crítico pediátrico, ¿no? Y acá tenemos una serie de parámetros que no se visualiza claramente, pero pueden ustedes buscar esta escala, Comfort Behavior Scale. Ese es Comfort Behavior Scale. Para poder evaluar dolor, ¿no? Son una serie de parámetros que se deben evaluar en diferentes ítems,
y se puede utilizar como una manera de valoración de dolor en quemados, niños, ¿no? Siguiente, por favor. Estamos terminando. En relación a los analgésicos, ya habíamos hablado de la anestesia multimodal, recuerden, es la que está en vigencia actualmente. Acetaminofén más opioides más benzodiazepinas, midazolam. Esa es una anestesia, analgesia multimodal, ¿no? El acetaminofén, ya sabemos, eso está muy bien estudiado y eficaz. Es la piedra angular del tratamiento de dolor y su uso es rutinario en la población de pacientes quemados, ¿no? Los AINES, que son mínimamente estudiados en pacientes quemados por el riesgo de efectos secundarios, como hemorragia, problemas renales y gastrointestinales, los AINES, ojo. Y los opioides son comunes en su uso, pero debemos tener mucho cuidado con los riesgos, sobre todo de depresión respiratoria, ¿no? Y hay que valorar bien su uso, por lo general disminuir su dosis en combinación con otros analgésicos, ¿ok? Cierto apoyo por el uso exitoso de la metadona en adultos, pero no hay datos en niños, ¿no? Se usa mucho como parte de un régimen de fondo para el dolor postoperatorio también, ¿no? No hay evidencia clara en la población de quemados sobre qué opioide tiene la relación beneficio-riesgo. Pero hay que recordar cuáles son los riesgos. Por lo general, principalmente el opioide deprime respiración, ¿no? Muy bien. Seguimos, por favor. A ver. Siguiente slide. Ay, siguiente. A ver. Eso. Acá podemos ver para los procedimientos de curación de pacientes quemados, acá hay una lista, ¿ven? El propofol es una droga, es un fármaco que se usa en anestesia, ¿no? Acá hay una serie de estudios, como ven ustedes, hay incluidos algunos ensayos clínicos que han demostrado alguna eficacia, ¿no? Pero tenemos, aparte de propofol, tenemos la ketamina, ¿no? La dexmedetomidina, que de la cual ya hemos hablado, la combinación de dexmedetomidina con ketamina es un tipo de sedación para usar en pacientes quemados muy utilizada, ¿no? Muy utilizada. También figura aquí, en el último ven el remifentanilo, que es una variante, una modificación del fentanilo, que es un opiáceo. Tiene 100 veces más potencia que la morfina. Es muy potente como analgésico y se puede utilizar con propofol para sedación. Pero esto es de manejo anestesiológico, no es de manejo común de médico general y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay metaanálisis de los efectos de la dexmedetomidine combinada con ketamina durante el cambio de curación de heridas, ¿no? Las curaciones pueden llegar a ser diarias, interdiarias, entonces es algo muy frecuente y el dolor es intenso. De ahí que se requiere necesariamente un apoyo, ¿no? Necesariamente, ¿no? El esquema más estudiado de todos, como ven ustedes, hay 3 ensayos clínicos, es el propofol ketamina, combinación de propofol ketamina para sedación, para curación de quemaduras en pacientes pediátricos. Seguimos, por favor. Bueno, acá hay un poquito el esquema integrado de lo que representa el manejo integral de un paciente pediátrico, la participación de la familia dentro de esto. Hay una serie de equipos, cirugía, psiquiatría, dolor, soporte nutricional. Hay que entender que la mayor parte de patologías y de problemas como estos en medicina ya son de naturaleza interdisciplinaria, ¿no? Como se puede ver aquí, ¿no? Seguimos, por favor. Creo que ya estamos terminando esta presentación. Seguimos. A ver. A ver si tenemos a Edson que nos pueda ayudar, por favor. Siguiente slide. Objetivos entonces a corto plazo: evitar la instauración de retracciones, sobre todo en miembros, ¿no? Que van a producir afección de trofismo de los músculos a corto plazo. A mediano plazo,
mejorar la fuerza muscular, resistencia y flexibilidad y a largo plazo conservar o incrementar la independencia funcional y promover la incorporación a su entorno. La rehabilitación es una parte fundamental del tratamiento de todo paciente quemado. A veces se piensa que una vez que lo han injertado, ya está resuelto el problema. Si no se rehabilita, básicamente estas áreas tratadas pueden evolucionar con secuelas importantes, sobre todo de tipo funcional, ¿no? Funcional. Seguimos, por favor. Muy bien, objetivos de la rehabilitación, como dice acá, evitar secuelas, disminuir la incidencia de las secuelas, reeducar posturas, reeducar marchas, mantener, devolver la independencia al paciente, ¿no? Y, y su dependencia de otro tipo de tratamientos, ¿no? Seguimos, por favor. Esta es la rehabilitación del paciente quemado. Acá, este tratamiento de rehabilitador en la fase aguda, podemos ver, se recomienda mantener control postural, se deben usar medidas antiedemas, porque los edemas se asocian mucho en zonas injertadas, la elevación de los miembros, compresión a través de vendajes elásticos o prendas elásticas, ¿no? Para favorecer el riesgo sanguíneo, mejorando la circulación. Mediante agentes físicos, el uso de láser, TENS, microcorrientes pueden ayudar también. Y un programa de fisioterapia respiratoria para librar las vías aéreas, evitando la insuficiencia respiratoria, se disminuyen secreciones, aumenta la capacidad pulmonar. Hay diferentes técnicas con ese fin: reeducación diafragmática, técnicas de desobstrucción bronquial, uso de inhaladores, vibraciones y expansión costopulmonar, ¿no? Todo parte de la rehabilitación, ¿no? Seguimos, por favor. Entonces se implementa la realización de ejercicios pasivos, los cuales se realizan a nivel general, iniciando de las articulaciones distales, medias, proximales, empezando desde miembros superiores hasta llegar a miembros inferiores, incluyendo la zona afectada y teniendo precaución en aquellos pacientes con quemaduras que tengan compromiso de zona torácica, ¿no? Seguimos. Hay que iniciar con rangos submáximos, ¿no? Teniendo la precaución de no generar daño tisular o desprendimiento o ulceración de la serie de las zonas tratadas. Algunos autores recomiendan realizarlos en forma concéntrica para no generar mayor lesión o ruptura de los puentes de colágeno que se han formado. También durante esta fase, ejercicios activos asistidos de los segmentos que están afectados, ejercicios activos libres de segmentos que no están afectados para mejorar los rangos de movilidad, ejercicios isométricos con duración de 6 a 10 segundos de descanso. Todo parte de la rehabilitación. Seguimos. También, bueno, durante esta fase, ejercicios activos de los segmentos comprometidos, ejercicios activos libres de los segmentos que están sanos, ¿no? Ya como hemos mencionado en la anterior. Los ejercicios de cadena cinética cerrada, así se llama, implican posición de carga sobre una extremidad para que el segmento distal, en la que el segmento distal está permaneciendo fijo, favoreciendo la contracción muscular, reducción de fuerzas y favoreciendo la propiocepción del músculo, ¿no? ¿Seguimos? A ver. Seguimos, por favor. Siguiente slide. Eso. Ahora, el tratamiento, el objetivo en la fase subaguda y crónica es aumentar de forma progresiva, lo anterior era en la fase aguda, tenemos ahora la fase subaguda y crónica, el estímulo global del ejercicio para introducir mejoras en la condición física. En estas etapas el proceso de cicatrización es más avanzado y las fibras de colágeno están más resistentes y se irá progresando ejercicios dinámicos con graduación de la resistencia en forma progresiva, ¿no? Siguiente, por favor. Parte de rehabilitación. Hay que iniciar contracciones concéntricas, teniendo en cuenta que la contracción excéntrica es más dolorosa que la anterior, empleando 3 series de 10 repeticiones con el fin de mantener tonicidad y mejorar la resistencia muscular, ¿no? La ejecución de patrón de marcha a diferentes velocidades con el fin de mejorar condición aeróbica y favorecer patrones funcionales de movimiento, ¿no?
La terapia ocupacional también va a ayudar a realizar tareas de tipo cotidiano, ¿no? Muy bien. Siguiente. Bueno, acá tenemos más información. Ya esto es lo que he mencionado anteriormente. Y podemos agregar que en estas fases es importante ejecución de estiramientos musculares sin provocar dolor para aumentar extensibilidad de la unión músculo-tendinosa que puede estar retraída, ¿no? Y el tejido conjuntivo que está alrededor de la articulación, ¿no? Que hay que hacerlo de forma individual, ¿no? Seguimos, todo eso es una parte extensa de la parte de rehabilitación en estos niños. La parte final, siguiente, por favor. Muchas gracias. Ok, perfecto. Nos hemos excedido un poquito del tiempo. 5 minutos, ¿sí? Contaditos. Y entramos a la siguiente clase que vamos a ver matrices dérmicas sintéticas, que son tecnologías de punta en el tratamiento de quemaduras. Puede ser muy interesante para ustedes. 5 minutos, por favor, ¿sí?
breve descanso, vamos a retomar, a ver si podemos compartir pantalla con la segunda clase de innovaciones tecnológicas en quemaduras. Les va a interesar esto. A ver, por favor, si podemos compartir pantalla. Eso es, ¿eh? Matriz térmica e ingeniería tisular. ¿Okay? Seguimos, por favor. Muy bien. Objetivos, vamos a hablar un poquito de los sustitutos de piel, tipos, usos y su utilidad en ingeniería tisular. Seguimos. En relación a los sustitutos de piel, ¿no? Hay una lista muy larga de características que son requeridas para estos productos, ¿no? Que básicamente lo que hacen es reemplazar a la piel, a las funciones que cumple ella. No antigenicidad, o sea, no generar respuesta inmunológica de rechazo, compatibilidad con el tejido, no tóxico, permeable, barrera a microorganismos, adherencia rápida y persistente al lecho donde se coloca, porosidad para crecimiento interno del tejido fibrovascular, maleabilidad para adaptarse a las superficies, por ejemplo, zonas de articulaciones, elasticidad para moverse, estabilidad y resistencia, superficie lisa, ¿no? Para evitar cargas bacterianas, resistencia tensil, que no tiende a fragmentarse, biodegradable, bajo costo, fácil de almacenar y vida media indefinida. Una serie de características ideales, ¿no? Que sean recolectadas por esos autores. Seguimos. Acá podemos ver una serie de productos, ¿no? Tenemos, de acuerdo al origen, tenemos senoinjertos, ya hemos hablado un poco de esto en la clase anterior, la dermis porcina, de chanchito, reticulado o no, hay una serie de productos, colágeno bovino, submucosa de intestino porcino, colágeno bovino más gentamicina, colágeno bovino más elastina. Luego hay origen halogénico acelular, sin células, solamente estructuras matriz, dermis fresca halogénica, acelular, dermis halogénica procesada congelada, dermis halogénica descelularizada, liofilizada. Todos son productos comerciales, están los nombres comerciales, ¿no? Esto existe. Dermis halogénica gamma irradiada, ¿no? Irradia para disminuir el rechazo. Dermis halogénica liofilizada. Compuestos de uno y otro, tenemos dermis halogénica más queratinocitos estratificados, matriz dérmica halogénica más fibroblastos, matriz extracelular más fibroblastos, matriz de ácido hialurónico más condrocitos, o queratinocitos neonatales más matrices de colágeno o colágeno bovino. Una lista larga, son clasificación de sustitutos dérmicos biológicos. ¿Eh? Son sustitutos dérmicos biológicos, por eso su origen, que es una lista larga que son utilizadas en reemplazo de la piel, ¿no? En el tratamiento de quemaduras, ¿no? Seguimos, por favor. Sustitutos de la piel y opciones de cobertura, acá tenemos varios, ¿no? El Epidex, que son queratinocitos, ¿no? Acá podemos ver su distribución básicamente en Estados Unidos, Reino Unido, Suiza. El Aloderm, que es acelular, no tiene células, es dermis, es una matriz dérmica, ¿no? El Graph Jacket, que es acelular, es de origen humano, ¿no? La Integra, que es muy conocida, muy usada, nosotros en el Hospital Revalete usábamos Integra, que tiene origen bovino o de tiburón, ¿no? Y tiene dos capas de matriz, acelular, dermis, ¿ok? El Biobrane, el Dermagraph, el Episex, Resel, son todos membranas de cobertura de diferente naturaleza, como puede ver acá, algunos en combinación con silicona temporal, ¿no? Otros con cultivos de queratinocitos como el Epicel, ¿no? O el Resel, que tienen suspensión de queratinocitos autólogos, fibroblastos, células de Langerhans y melanocitos. Miren ustedes qué complejo, ¿no? Todo esto, bueno, la mayor parte de ellos de distribución en Estados Unidos, algunos no son disponibles en nuestro medio, ¿no? Seguimos. Acá podemos ver
tipos de implantes para el tratamiento de lesiones, hay tejidos naturales, la piel propia, el injerto de piel propia es el estándar. Eso se llama autoinjerto. Puede ser un donante, ¿no? O de origen animal. Ahí tenemos los aloinjertos o los senoinjertos. Un tejido que se usa, que es un aloinjerto, ¿no? Que es muy usado, lo usamos mucho en el hospital de niños, son las membranas amnióticas. De los partos se sacaba la membrana, el amnios, se pasaba por un proceso de preparación para eliminar cualquier posibilidad de transmisión de algún agente infeccioso y se usaba como cobertura temporal de los injertos, ¿no? Hay sustitutos artificiales, son láminas de matrices que, de tipo poroso y artificiales que se usan como recubrimiento temporal y son análogos de una epidermis y dermis. Tenemos las matrices dérmicas acelulares. No tienen células, son matrices nada más. Hay tejido epitelial, usualmente de origen animal, tratado química o físicamente, se eliminan las células dérmicas y epidérmicas, dejando solo la matriz extracelular activa, ¿no? Y tejidos cultivados. Este es el espectro de todos los tipos de implantes usados en quemaduras, ¿no? Son los fibroblastos humanos embebidos en una matriz de soporte con o sin una capa análoga de epidermis, ¿no? Que contiene únicamente queratinocitos, ¿no? Pueden ser autólogos o pueden ser halogénicos, ¿no? Muy bien, seguimos, por favor. Acá tenemos, ¿ven? Sustitutos de la epidermis y sustitutos de la dermis. Hay productos que se han desarrollado para reemplazar la epidermis y para reemplazar la dermis y se pueden usar en combinación, ¿no? Tenemos queratinocitos autólogos cultivados, autoinjerto epidérmico cultivado, diferentes productos, queratinocitos autólogos sobre una matriz de ácido hialurónico o queratinocitos autólogos cultivados sobre una capa de silicón con plasma, ¿no? También células autólogas de queratinocitos, el RECEL, capa delgada a base de ácido poliláctico. Luego, queratinocitos autólogos sobre una matriz de ácido hialurónico, similar al anterior. Y en la dermis tenemos sustitutos de dermis, ¿no? Piel halogénica criopreservada, glicerolada, liofilizada e irradiada. El aloderm, que es un aloinjerto solo de dermis acelular, porque la parte celular genera respuesta inmunitaria. Luego una capa delgada de silicón y una malla de nylon sobre una capa de colágeno. Y el dermagraft son fibroblastos neonatales inoculados en una matriz bioabsorbible. Todos son esfuerzos para poder reemplazar de alguna forma la función de la piel en pacientes que la han perdido por quemaduras, por ejemplo, ¿no? Tiene otras utilidades también, se usan para reconstrucción de efectos por trauma, ¿no? Trauma físico, accidentes, pero son principalmente diseñados para quemaduras donde muchas veces no tenemos disponibilidad suficiente de piel para injertar, ¿no? ¿Seguimos? Por favor. Doctor, disculpe, buenas noches. ¿Sí? Dígame. ¿Me escuchó? Perdón, pero tenemos una clase ahorita con otro curso. A las 10. 9:30, porque como el horario acababa a 9:30. No, la clase era de 8 a 10. ¿O no? No, iniciaba a 7:30 y acababa hasta las... No, ahí tenemos un problema. A ver, por favor, un ratito. Vamos para no interrumpir su siguiente clase, pero por favor le voy a enviar. Acá hay un problema, porque acá le voy a enviar yo, un ratito, un segundo. Le voy a enviar a usted mismo el acuerdo con el doctor Ronnie, ¿ya? Acá está. Es martes y jueves, 8 p.m., 2 horas. Acá yo se lo voy a enviar, ¿ya? Por favor. En todo caso, bueno, no sé cómo solucionar. Comparta, por favor, esto para poder compartirlo con los alumnos, ¿ya? Pero, a ver, acá se lo envío, ya revíselo. Ahí dice, ¿no? Ah, quemados, ¿no? Dice, martes y jueves, en la parte de abajo dice 8 p.m., 2 horas. Miércoles y jueves, perdón.
El martes es de 7:30 a 11, que es presencial, y el domingo sí son 2 horas y media, que ya hemos quedado que se va a hacer con una clase pendiente. Bueno, no sé, si tienen otra clase, bueno, ni modo. En todo caso, por favor, revisen. Esta es una clase que tiene mucha información, pero hay unas cosas más interesantes luego que acerca de los productos actuales que se usan en quemaduras, que son tecnologías desarrolladas con ese fin, ¿no? Entonces, bueno, muchachos, no interrumpo. Si tienen una clase, debe haber un profesor esperándolos. Compartan, por favor, el PowerPoint porque el examen viene de las clases que están aquí desarrolladas. Entonces, revísenla para que ustedes la no tengan problemas en el examen. ¿Sí? Muy bien. Bueno, a ver, muchachos, vayan a clase. ¿Qué clase tienen? ¿Sí? De tópicos, doctor, con la doctora. Pasa de que, De tópicos selectos, eh, ¿no? sí, con la doctora. Ya, ok, ok. Entonces vayan muchachos, no van a esperar y en todo caso, por favor, revise bien lo que hemos acordado porque ahí hay un error, ¿no? Claramente miércoles y jueves son a partir de las 8, ¿ya? Nada más. Vayan muchachos, Sí, al parecer ha bendiciones. habido una mala comunicación Sí, porque en el sí, cronograma ahí le mandé una foto de lo que nos han compartido. ya, pero yo le he mandado también la que yo le acabo de enviar, ¿no? ¿Ven? A ver, claro. No, pues no. Acá dice 7:40, pero no. 7:40, 8:30, ¿no? A ver. No, dice, claro, de 7:40 a 9:25, no, pues no. Y ahí, como le acabo de mandar la copia, eso es lo que yo escribí con el doctor Ronnie, acordamos esos horarios. Bueno, ya estamos terminando prácticamente acá la clase, ya la siguiente va a ser el domingo presencial. Vayan, por favor, no dilatemos más para que su profesor esté esperándolos. Bendiciones a todos, muchachos, nos vemos el domingo. El domingo